Hola, José Manuel Ribeiro, estoy en lecciones de física. Hoy hace aquí una tarde un poco fresquita, pero vamos a intentar dar la lección. Y es una lección, creo, interesante, porque vamos a introducir lo que es el concepto de campo magnético, primeros principios. Hemos hablado de electrostática, de la corriente eléctrica. Nos falta después hablar de la corriente alterna, que hablaremos más adelante. Pero antes de seguir, conviene pues introducir, como digo, el concepto de campo magnético. ¿Qué es el campo magnético? Recordemos, electrostática, separación de cargas, se crea un campo eléctrico. Ese campo eléctrico aplicado a un conductor, produce una corriente, que son cargas que se mueven. Y todo parecía que ahí se acababa la historia. Pero en el siglo XIX, los científicos que trabajaban con corrientes se dieron cuenta de que algo muy extraño estaba pasando. Hay muchos experimentos. Yo voy a hablar de uno que para mí es el más significativo. Dos cables paralelos por los que pasa una corriente por cada uno de ellos. Y entonces, si las corrientes fluyen en la misma dirección, veían cómo esos cables se atraían. Había fuerzas que atraían un cable hacia el otro. Si las corrientes fluían en sentidos contrarios, el efecto era de repulsión. ¿Y eso qué era? Se preguntaban eso. Eso no puede ser el campo eléctrico. Porque en un buen conductor el campo eléctrico se lo traga el conductor. Ahora prácticamente no hay campo eléctrico. Entonces, ¿qué era eso? Sin duda un nuevo fenómeno. Pero aquí en este experimento está muy claro quién produce ese nuevo fenómeno y quién lo sufre. Mirad, cada cable atrae al otro. Luego podemos ver que el cable que es atraído es por efecto del otro. ¿Y qué está pasando en el otro? Corriente, carga en movimiento. Y al revés. Entonces, llegamos a esta conclusión. Ese nuevo fenómeno, vamos a ver cómo le llamamos, lo producen cargas que se están moviendo y la sufren otras cargas que se están moviendo. Y ese nuevo fenómeno se llamó campo magnético. Hablaremos de aparatos, más tarde hablaremos de aparatos que producen los campos magnéticos. Pero está claro que ya los cables producen campos magnéticos. Vamos a suponer, para empezar, lo que serían las ecuaciones fundamentales de ese campo magnético con un experimento muy sencillo. Imaginamos que en el espacio hay un campo magnético homogéneo y por ese campo magnético se está moviendo una carga Q puntual con velocidad V. Se tiene que mover la carga porque si no se mueve no detecta ese campo magnético. Y al campo magnético le vamos a llamar el vector B, inducción magnética B. Pues mirad, aparece una fuerza sobre esa carga que es Q, V, vector B. Esa fuerza, como veis, es perpendicular al producto vectorial, es decir, al plano que definen V y B. La unidad de ese vector B, un Tesla. La sacáis de aquí y será fuerza un newton, carga un coulombio, velocidad metro partido por segundo. El coulombio partido por segundo es un amperio, luego es newton, amperio, metro. Es una unidad muy grande. Se consiguen los laboratorios con equipos muy potentes que producen campos magnéticos, pero generalmente los campos magnéticos que se tratan son más pequeños. Entonces, en el sistema centesimal hay una unidad que es el Gauss, que es 10 a la menos 4 Tesla y es más útil. Se suele utilizar mucho. Hemos visto cómo es esa fuerza magnética
producida por un campo B, inducción magnética B, sobre una carga Q que se está moviendo con velocidad V. Una carga Q libre. Ahora vamos a extrapolarlo a una corriente eléctrica. Suponemos que tenemos aquí un trozo de hilo conductor. La corriente fluye en la dirección V. L es la longitud de ese trozo de conductor. A es su sección. Suponemos que el campo magnético viene en esta dirección y este sentido, y como sabéis, pues la fuerza esa magnética irá hacia abajo. ¿En qué sentido? La del producto vectorial. Yo aplico la regla del sacacorchos. VB es un sacacorchos que se está metiendo, luego está bien, esta fuerza magnética en este caso va hacia abajo. Vamos entonces a calcular esa fuerza magnética sobre este hilo conductor. Lo vamos a hacer muy sencilla. Mirad, en este caso será la fuerza magnética que se ejerce sobre una carga individual por el número total de cargas que hay en ese trozo de hilo conductor. ¿Y cómo lo hacemos? Pues nada, definimos N como densidad de cargas por unidad de volumen y hay que multiplicarlo por el volumen de ese trozo de hilo conductor, que como sabéis es L por A. L por A. Esa es la fuerza magnética sobre el hilo que transporta esa corriente. Pero me interesa poner esa expresión en función de la intensidad que soporta ese hilo, y lo hago de la siguiente forma. Voy a recordar una expresión que ya introduje cuando hablábamos de la corriente eléctrica. Mirad, aquí hay una corriente y dentro del volumen de este hilo hay un incremento de Q, que será el N que hemos definido, densidad por unidad de volumen, Q, y la L la ponemos como V por incremento de T. O sea que la primera carga que entró aquí, en el incremento de T llegó aquí. Luego esto será su velocidad por incremento de T. Ese será el L. Y por la sección A. Pero pasando de incremento de T a dividir, incremento de Q partido por incremento de T es la intensidad. Y nos queda que es NQVA. Muy bien. Ahora hacemos lo siguiente. Mirad, cogemos y lo ponemos esta fuerza que está aquí escrita, la ponemos de esta forma. Mirad, NQVA, le hemos quitado el carácter vectorial a V, lo tratamos ahí como si fuera el módulo de V, y se lo pasamos el carácter vectorial a L, porque L lo tomamos como un vector, que es la longitud, en la dirección de V. Entonces, queda el producto vectorial así, L vector B. No hemos cambiado nada, hemos pasado solo el carácter vectorial de V a L, que son dos vectores de distinto módulo, pero de la misma dirección y del mismo sentido. Entonces, esto de aquí es la intensidad que hemos encontrado aquí. Y nos queda entonces que esta fuerza sobre el hilo conductor es I, L vector, multiplicado vectorialmente por B. Una expresión muy, muy interesante después para resolver problemas. Generalmente los hilos no son rectilíneos y el B pues, puede estar cambiando tranquilamente también de dirección. ¿Qué hacemos en ese caso? Pues cogemos un elemento infinitesimal de ese hilo y calculamos el diferencial de la fuerza magnética sobre él, que será I, la intensidad es I, y ahora nos queda diferencial de L, que es el trocito de longitud infinitesimal, vector B. Y esto habrá que integrarlo después, es un problema ya de matemáticas. Hemos introducido, como veis, dos expresiones fundamentales que vamos a utilizar más adelante y que nos dan ya una idea de lo que es eso del campo magnético. Aquí tengo una expresión que corresponde a la electrostática, que la expliqué en su día, y es el teorema de Gauss, aplicado a la electrostática. Mira, el teorema de Gauss, aquí lo recuerdo, me decía que el flujo
había que coger una gaussiana. Decía que una gaussiana era una superficie cerrada. Dentro de esa superficie cerrada hay un volumen. Y entonces, el flujo de E a través de esa gaussiana, flujo de E diferencial de S, era igual a la carga que está en el interior de esa gaussiana, carga eléctrica, partido por S sub 0. Que también se puede escribir así de esta forma. Pasar de aquí a aquí es un problema muy sencillo. Esto es la forma integral y esto es la forma diferencial. Esto me dice que la divergencia de E es igual a ρ partido por S sub 0, porque la divergencia de E es nabla escalar por E. Ahora quiero aplicar este teorema de Gauss al caso del magnetismo, del campo magnético, del campo B. Y me encuentro con lo siguiente. Cojo mi gaussiana, calculo el flujo de B a través de esa gaussiana y me encuentro con que es cero. Y es cero porque no existen los polos magnéticos. Las líneas de los campos magnéticos B son líneas cerradas, no nacen ni mueren en ninguna parte. Por lo tanto, no tienen polos. Y si no tienen polos, esto de aquí es cero, que se puede escribir también de esta forma. La divergencia de B igual a cero. Estas dos son dos ecuaciones fundamentales de lo que se conoce en la física como las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell son 4, faltan dos muy importantes que veremos en lecciones posteriores. Maxwell se dio cuenta de que tanto la electrostática, la electricidad, como el magnetismo no eran dos cosas ahí que no tenían nada que ver una con otra, sino que eran dos aspectos de un mismo fenómeno. Y ese mismo fenómeno es lo que se llama el campo electromagnético. Y relaciona campo eléctrico con campo magnético a través de 4 ecuaciones que son las conocidas como ecuaciones de Maxwell. Y aquí os he puesto 2 de esas ecuaciones, las más sencillas. Las otras son más complicadas y las veremos más adelante. Y ahora, ya para terminar esta introducción, voy a hablaros un poco de materiales magnéticos. Bueno, las corrientes producen campos magnéticos y otras corrientes sufren los efectos de esos campos magnéticos. Pero todos sabemos que hay materiales que producen campos magnéticos sin que pasen corrientes por ellos. Todos tenemos imanes en nuestras casas que producen campos magnéticos y ahí aparentemente yo no veo que estén pasando corrientes. El primer material magnético que se descubrió fue la magnetita. La magnetita es un óxido complejo de hierro, un óxido ferroso férrico. Existía antiguamente mucho en una región de Grecia que se llama Magnesia, y de ahí pues se le puso el nombre de magnetita. Un trocito de magnetita como de forma de una astilla, una pequeña aguja, flotando sobre una balsa de aceite, vieron que se orientaba en la superficie terrestre, porque la Tierra, como está aquí dibujado, es un fantástico imán que crea un campo magnético, el campo magnético terrestre. Y esa aguja de magnetita sobre el aceite se orientaba e indicaba el polo norte y el polo sur, y servía como las primeras brújulas que se emplearon seguramente, los navegantes. Después se vio que había otros materiales que tenían estas características de producir campos magnéticos sin que pasen corrientes por ellos. ¿Y a qué se debe esto? Ampère se dio cuenta de lo siguiente: los átomos son corrientes, los electrones que están girando alrededor del núcleo son corrientes eléctricas, esos tienen que producir campos magnéticos. Lo normal es que en un material, pues un electrón crea un campo magnético y el electrón vecino crea un campo magnético que se acople con el otro de forma que se anulen. Es decir, que esos efectos se anulen y exteriormente, macroscópicamente, no se vea ningún efecto magnético. Pero hay unos materiales que son excepcionales, que no cumplen eso.
Para explicarlo hay que ir a teoría de bandas, estado sólido, y eso ya se escapa mucho del nivel de estas lecciones. Pero en esas lecciones de estado sólido te dicen que los elementos de transición, esencialmente el hierro, el cobalto y el níquel, tienen una banda, la 3D, que está incompleta. Está incompleta y no se anulan sus efectos magnéticos, sino que se van sumando de átomo a átomo. Y esos entonces son los materiales magnéticos, como la magnesita, como el hierro, como el cobalto, como el níquel. Y hay pues muchas aleaciones en las que también se ven esos efectos magnéticos. Hay una cosa curiosa que os lo quiero explicar para terminar la lección de hoy. Como veis, estoy un poquito todavía con la garganta un poquito tomada. Cuando tenemos un imán como este, un imán alargado, vemos aquí las líneas del campo del imán que nacen en lo que se llama el polo norte, que sería como el polo positivo en electrostática, y mueren en el polo sur, que está aquí. Y eso va contra lo que yo dije, porque yo dije que en magnetismo, en los campos magnéticos, no existen esos polos, son líneas cerradas. Entonces, ¿cómo se explica esto? Mira, lo tengo en esta figura. Aquí está el imán puesto de otra forma. Las líneas no terminan aquí ni aquí, sino que son líneas cerradas. ¿No veis que son líneas cerradas? Son líneas cerradas. Entran también por lo que es el volumen del imán y no se cierran. No hay polos magnéticos. Lo que pasa es que como a nosotros, para los imanes, nos interesa lo que está en el exterior del imán, no lo que está dentro del imán, hacemos una analogía para simplificar el problema. Y es que suponemos que aquí sí que hay polos magnéticos positivos que nacen las líneas del campo y aquí polos negativos que mueren las líneas del campo. Y entonces reproducen lo que está en el exterior olvidándonos de lo que está en el interior. Pero la realidad es esta, que no se os olvide. Las líneas magnéticas son líneas cerradas. Su flujo en una gaussiana es cero. La divergencia, ya sabéis que la divergencia es como una linterna que va buscando precisamente las fuentes y los sumideros de ese campo, es cero, no existen. Y bueno, dicho esto, pues aquí tenemos la Tierra, que es un fantástico imán, porque en el núcleo hay corrientes eléctricas. Hay corrientes eléctricas en ese movimiento de rotación que tiene la Tierra, produce corrientes eléctricas por convección que generan campos magnéticos. Y tenemos entonces el campo magnético que es como si fuera un fantástico imán, aquí el polo norte y aquí el polo sur, haciendo un eje que no coincide exactamente, como veis en la figura, con el eje geométrico de la esfera de lo que llamamos terrestre, del polo norte y el polo sur, digamos, geométricos. Como veis, hay una diferencia. Bueno, por hoy es suficiente. Solo es introducir estos primeros principios y continuaremos más adelante. Ya veréis que es un poco complicado, pero este tema de los campos magnéticos yo creo que es muy interesante.